Bienvenidos, bienvenidas a Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa en nuestro capítulo número 32. Lo digo todas las semanas, ¿no? Qué días intensos vivimos en nuestra bendita República Argentina. ¿Nunca va a haber una semana tranquila? La visita de Javier Milei y su equipo chico a Estados Unidos dejó de todo, pero sobre todo alivio. El gobierno pasó de sufrir con la cotización del dólar, el valor del riesgo país y la sangría de reservas a ganar oxígeno necesario para llegar en pie a las legislativas. El detrás de escena del acuerdo con Donald Trump y la cercanía con un nuevo amigo, Scott Bessent. Además, ¿qué nos van a pedir a cambio después de tanta generosidad? Y en paralelo al reacomodamiento de la macroeconomía, sigue la preocupación por la micro y por eso La Libertad Avanza termina de pulir estrategias para acercarse a los que tienen el bolsillo apretado. Y una buena para el oficialismo que igual viene con polémica. La pobreza bajó al 31,6%. ¿Alcanza? Y mientras tanto las elecciones del 26 de octubre están a la vuelta de la esquina. Detalles de las estrategias de todos los sectores políticos y un dato preocupante detrás del nuevo sistema de votación. Si están listos, empezamos. Los Pasillos del Poder con Nacho Girón, el detrás de escena de la política argentina. Y Los Pasillos del Poder es presentado por La Cardeus, porque su calidad supera la realidad y te invita a soñar a pesar de que la actualidad no te deje dormir tranquilo. La Cardeus festeja sus más de 150 años de historia con su promo aniversario. Ahorrá hasta un 60%, pagan 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. Y esta semana en la República Argentina todo estuvo atravesado en realidad por lo que pasó en Estados Unidos. Claro, porque todos estos días el presidente Javier Milei y su equipo chico, incluido por supuesto Luis Toto Caputo y hasta Karina Milei, estuvieron en Nueva York, donde la excusa formal fue participar de una nueva cumbre de Naciones Unidas. Claro, en otro año lo más relevante justamente hubiera sido el discurso de Javier Milei, en este caso el segundo ante la ONU, pero lo importante fue otra cosa. El apoyo, ya lo deben haber escuchado, del país norteamericano a nuestra economía. Tengo un montón de detalles para contar. Pero antes que nada, algunas líneas de Javier Milei justamente en el famoso escenario de la ONU, donde volvió a ser crítico, como el año pasado, de este organismo internacional. En mi país, durante décadas, se hipotecaron flujos futuros en función de repartir stock en el presente. En 2023 llegamos finalmente al largo plazo de 100 años consecutivos de hacer las cosas mal, de pasar la cuenta de mano en mano hasta que no quedó quien la pague. Y todo eso terminó quebrando a nuestro Estado. Producto de esa implosión, durante el último año y medio tuvimos la gigante tarea de administrar la escasez extrema. Y hoy estamos por primera vez en décadas haciendo lo que hay que hacer para que el futuro sea mejor. Para lo cual, la única fórmula es hacer lo contrario a lo que se hizo en el pasado. Bueno, pero como les decía, más allá de la participación en la Asamblea General, en Nueva York hubo por lo menos otros 3 puntos muy importantes en la agenda. El primero, el encuentro bilateral con el mismísimo Donald Trump, que recibió a Javier Milei y a su equipo unos 20 minutos, que en paralelo publicó en la red social Truth, es como su X, un apoyo muy relevante a la gestión de La Libertad Avanza, es lo que en Estados Unidos se llama un endorsement, y además dio el aval político para lo que en paralelo estaban negociando con el secretario del Tesoro, que es básicamente el ministro de Economía allí en Estados Unidos, que se llama Scott Bessent. Lo vamos a nombrar un montón a lo largo de este episodio. Pero escuchen al presidente estadounidense hablando ante Javier Milei y enseguida les doy más detalles. Well, thank you very much, everybody. We have a lot of meetings scheduled, but I wanted to meet with the president of Argentina. Bueno, muchas gracias a todos. Tengo muchas reuniones programadas, dice Donald Trump, pero quería reunirme con el presidente de Argentina. Ambos queríamos reunirnos, somos amigos, ha hecho un trabajo fantástico y yo estoy haciendo algo que no hago a menudo. Le doy mi apoyo total a él. And I'm sure he's going to do well, but now I think this hopefully assures it. And to the people of Argentina, les estamos dando un apoyo total y ahí, importante, muestra su publicación en las redes sociales donde dice
dice más o menos esto mismo. Como saben, tiene unas elecciones por delante y estoy seguro de que le irá bien, pero ahora, y creo que esto lo asegura y al pueblo de Argentina también, lo respaldamos a él 100%. Creemos que ha hecho un trabajo fantástico. Él, como nosotros, heredó un desastre y lo que ha hecho para arreglarlo es bueno. Y Scott Bessent está trabajando para que puedan obtener también un préstamo y todas esas cosas que se necesitan para hacer que Argentina vuelva a ser grande. Así que es un honor para mí respaldar al presidente y al futuro presidente de la República Argentina, dice ni más ni menos Donald Trump, y ahí le da la mano y le regala su publicación. Y acá pasamos entonces a lo importante, qué es lo que nos está dando Estados Unidos para poder respaldar a una economía argentina que se había ido al demonio. Porque repasemos, el viernes de la semana pasada nuestro país vivió una jornada realmente oscura. Se llegaron a vender 678 millones de dólares de reservas para contener la cotización oficial del dólar, más o menos cerca de la banda, un poquito más abajo de los 1.500 pesos, pero en toda esa semana se llegaron a vender cerca de 1.100 millones de dólares de las reservas. A la vez, el dólar minorista, el que podemos comprar nosotros, los individuos, las personas físicas, había pasado los 1.500 mangos, el riesgo país se ubicó dramáticamente arriba de los 1.400 puntos y las acciones y los bonos argentinos se habían desplomado catastróficamente. Así entró Javier Milei y su equipo a este último fin de semana, donde se aceleraron las negociaciones para sacar un nuevo conejo de la galera. Sí, nadie lo tenía como una opción clara en el horizonte cercano, este apoyo tan explícito de la gestión republicana comandada por Donald Trump. Ahora les voy a contar cómo estas variables, horrendas el viernes pasado, se recontra calmaron en estos días justamente por ese apoyo. Pero básicamente, y acá entra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de vuelta, el Toto Caputo Yankee, que puso sobre la mesa opciones para ayudar a fortalecer las reservas muy golpeadas de la República Argentina. ¿Qué dijo básicamente? En declaraciones varias, pero sobre todo 4 tweets fundamentales que publicó en el inicio de semana, que el Tesoro estadounidense está negociando actualmente con las autoridades argentinas una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central. Básicamente, Argentina le da pesos y ellos nos podrían dar dólares para engrosar nuestras reservas y mostrarle a los mercados que hay dólares, no solo para mantener las cotizaciones de la banda cambiaria a raya, sino también para honrar las deudas que tiene Argentina que pagar en los próximos meses. Para que se den una idea, a final de año unos 4.000 millones de dólares y para mediados de 2026 otros 4.500 millones. Pero como si esto fuera poco, este muchacho Scott Bessent dijo que sobre la mesa también está la opción de que Estados Unidos compre bonos argentinos en dólares o incluso comprar deuda gubernamental primaria o secundaria, todo a través de lo que se llama el Fondo de Estabilización Cambiaria. Sí, ya sé, los llené de conceptos complejos, pero creo que se entiende, al menos lo básico, que es que Estados Unidos está muy concretamente dispuesto a aportar dinero para las arcas argentinas, cosa que si bien tiene antecedentes, tampoco tiene demasiados antecedentes. Quizás el más importante fue cuando Estados Unidos, en la gestión demócrata de Bill Clinton, ayudó a México también con unos 20.000 millones de dólares durante la famosa crisis del tequila. Pero bueno, una cosa es ayudar a tu vecino natural, a ese con el que tenés miles y miles de kilómetros de frontera común, y otra cosa es ayudar a un país que geográficamente está lejos de tu nación. Claramente es un apoyo muy relevante, comandado por la ideología que comparten Donald Trump y Javier Milei y una afinidad política innegable. Scott Bessent escribió cosas como: la administración Trump mantiene un firme apoyo a los aliados de Estados Unidos y el presidente ha otorgado a Milei un respaldo excepcional, demostrando su confianza en los planes económicos de su gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, agregó, comenzaremos a trabajar con el gobierno argentino para el pago de sus principales deudas. Pero, y acá quería llegar, el hombre agregó en uno de sus mensajes una frase vinculada a las oportunidades para la inversión privada que siguen siendo amplias en Argentina. Es decir, la gran pregunta de estas horas es cuánto va a valer esa generosidad estadounidense y qué van a solicitar de nuestro país en materia de inversiones, en recursos naturales, en lo que se llaman tierras raras, minerales que se necesita, por ejemplo, para elaborar el litio, o incluso algunos pedidos todavía más puntuales que podrían llegar, como terminar el swap con China, porque recuerden que el telón de fondo de todo lo que estamos hablando es una guerra geopolítica y económica entre Estados Unidos y el gigante asiático. Después de la reunión,
reunión con Donald Trump y después de los mensajes de Scott Bessent, el propio Javier Milei publicó en sus redes sociales un agradecimiento enorme a ambos, y cito textual, por el apoyo incondicional al pueblo argentino que hace 2 años eligió dar vuelta a un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad, agrega, debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos, firmado el presidente Javier Milei. Se mostró muy agradecido el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, que venía casi con un pie afuera si la dinámica macroeconómica seguía como la semana pasada. Escúchenlo. Era realmente emocionante la reunión, porque como se dice acá, el endorsement del presidente a nuestro presidente y a lo que estamos haciendo fue emotivo. No pidió nada a cambio, y o sea, nosotros por supuesto que dijimos lo que ya todos saben, que para nosotros es un aliado estratégico, que hay muchísimas cosas que estamos haciendo juntos, que vamos a hacer juntos. Ellos lo saben porque lo estamos hablando. Me estoy guardando para dentro de unos minutos los detalles de cómo el mercado se calmó después de todos estos movimientos que vinieron desde Estados Unidos, pero quiero decirles que el solo apoyo de este país generó que otros organismos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo también prometieran desembolsos de dinero. El Banco Mundial informó que va a adelantar el envío de $4.000 millones que forman parte de un paquete de apoyo de $12.000 millones que habían anunciado en abril, y el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, dijo que está trabajando para expandir de manera significativa su apoyo en los próximos 15 meses a la Argentina, teniendo en cuenta que este año está estipulado que desembolse unos $3.900 millones también. El vínculo entre la República Argentina, Gestión Libertaria, y Scott Bessent está siendo realmente fuerte. De hecho, el segundo punto de la agenda en Estados Unidos que quería comentarles, el primero fue la reunión bilateral con Javier Milei, se dio cuando nuestro presidente recibió el premio Global Citizen, Ciudadano Global 2025 de lo que se llama el Atlantic Council, de las manos justamente de este señor, del secretario del Tesoro de Estados Unidos, que lo llenó de elogios a Milei. Hay un efecto dominó de la filosofía del gobierno del presidente Javier Milei, que ha impulsado reformas no solo en Argentina, dice Bessent, sino también en otros países latinoamericanos. El presidente Milei es el líder de una gran nación, pero también del continente. Inspiró a la juventud de Argentina a cuestionar la propuesta obsoleta de que la mano pesada del gobierno del Estado es el camino hacia la prosperidad. Al hacerlo, ha encendido la fe en los mercados libres y sentó las bases para una nueva edad de oro en la Argentina. En reconocimiento a estos logros monumentales, me complace presentar el premio Global Citizen del Atlantic Council para el presidente Javier Milei, y ahí van a escuchar que suena una música especial y que hay un aplauso cerrado mientras Javier Milei se acerca saludando al escenario. Le hicieron una linda fiestita. Y hubo un tercer punto relevante para la agenda económica argentina en este viaje que se hizo a Estados Unidos, que tuvo que ver con una reunión con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, organismo que por supuesto tiene un problema con la República Argentina por la enorme cantidad de dinero que le debemos. Claro, a la luz de este apoyo estadounidense, la titular del FMI se mostró muy pero muy conforme. Excellent meeting with President. Excelente reunión con el presidente Milei, dice Kristalina Georgieva. Primero agradezco el apoyo de los socios, tanto de Estados Unidos como del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, que fortalece el programa que tenemos con Argentina. En segundo lugar, es muy importante mantenerse en el camino de las reformas para que Argentina pueda seguir viendo cómo baja la inflación, sube la actividad económica y disminuya la pobreza, y que el bienestar del pueblo argentino aumente. Repasamos entonces reunión bilateral con Donald Trump, reuniones varias y premio incluido, con un apoyo explícito por parte del secretario del Tesoro estadounidense, y mano a mano con Kristalina Georgieva. Javier Milei no se trajo poco, todo lo contrario, se trajo muchísimo de Estados Unidos. Sí les cuento que dentro de esa agenda internacional, Milei se reunió allí en Nueva York con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que está en boca de todos, en el centro de todas las polémicas, después del cuestionamiento de muchísimos mandatarios del planeta Tierra por el accionar bélico de Israel en Gaza. Así que el presidente argentino tuvo un gesto importante de respaldo para con Netanyahu. Y Netanyahu respondió con un centro a la República Argentina porque posteó que reconoce a las Islas Malvinas como parte de nuestro territorio. Mirá.
Les vengo prometiendo cómo esto impactó en la macroeconomía, pero quiero contarles en paralelo que todo lo que les vengo narrando y que vino de ese viaje a Estados Unidos durante toda esta última semana tuvo un agregado más, que es una medida económica sorpresiva que tomó el gobierno argentino en el medio, por supuesto, de la incertidumbre, porque eliminó las retenciones al campo justamente para poder acumular dólares. Lo hizo a través de un decreto, fijando entonces la alícuota de las retenciones en 0%, con un plazo estricto y con un tope financiero. ¿A qué me refiero? Que las retenciones quedaron en 0% hasta el 31 de octubre de 2025, decía SDNU, o hasta que se sume el equivalente a 7.000 millones de dólares. ¿Y qué pasó? Que a los pocos días se logró juntar esa cantidad de dinero. Para seguir recaudando divisas, el gobierno bajó a cero también las retenciones a la carne de vacuna, de novillo y aviar hasta el 31 de octubre próximo. Esto sí, sigue hasta esa fecha, es decir, después de las elecciones. Por ende, al menos en estas horas, no quedan productos agroindustriales con retenciones. Dijo Manuel Adorni, el vocero presidencial, que el de la Libertad Avanza, es el único gobierno, así lo posteó en su cuenta de X, que ante las adversidades responde bajando impuestos. Pero más allá de las declaraciones, muchos le enrostraron a Javier Milei lo que había dicho en La Rural hace no tanto tiempo sobre bajar las retenciones como una medida electoralista. Escucha. Entendemos la necesidad imperante de bajar las retenciones, pero no le sirve a nadie que las bajemos para sacar rédito político de las elecciones y después el modelo reviente y tengamos que volver a ponerlas, como ha pasado en otros gobiernos. Bueno, Javier Milei, acá lo escuchaste, demuestra una vez más que cuando quiere ser pragmático, puede ser pragmático. Vamos con algunas repercusiones del mundo agroindustrial sobre esta medida que, de vuelta, es transitoria. Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural, se mostró muy conforme con la decisión. Es la primera vez que yo veo, y puedo estar equivocado, pero calculo que no, que ante una situación crítica o de crisis X generada por vaya a saber por qué, los gobiernos habitualmente actuaban como una situación de emergencia, vamos a subir el impuesto o vamos a hacer... Acordémonos del impuesto al cheque que venía por un ratito y llevamos más de 20 años. Va a cumplir 25 años el impuesto al cheque. Ahí va. En 2001. Bueno, la primera vez que yo veo que ante una situación de necesidad, el gobierno baja impuestos en vez de subirlos. No coincide con Nicolás Pino Eduardo Bussi, el expresidente de la Federación Agraria y parte de la mesa de enlace, a quien le consulté su opinión y no dudó en hablar de improvisación. Esto es improvisación, sin duda. Esto tiene algo que ver con una propuesta productiva para incentivar la siembra y el crecimiento y los productores. No. Tiene un fin absolutamente electoralista, sí. Pero básicamente es tratar de sostener como sea el tipo de cambio para que no haya una fluctuación de precios y demás antes. O sea, perdón, para pasar en limpio por las dudas, para ver si lo encuadramos bien, no pareciera ser una medida de compromiso político con el campo, sino una necesidad estricta de dinero. No, a ver, el campo acá siempre es el hijo de la pavota, con los anteriores y con los que están ahora. Y el que fue fuerte, en la misma línea, les diría, de Eduardo Bussi, fue el ex gobernador de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti, que ustedes saben, además de haber gobernado 3 veces su provincia, una provincia muy vinculada a lo agrario, es candidato a diputado nacional por el espacio de la Liga Federal de los Gobernadores. Fuerte el gringo sobre esta decisión con respecto a las retenciones. Ni Uruguay, ni Paraguay, ni Brasil, ni Chile tienen retención a las exportaciones. Es un impuesto que es un robo al interior productivo. Y lo dije, y lo que me llama la atención que hace 3 días viene el presidente y me critica a mí por haber dicho eso, que una de las cosas que había que hacer era eliminar la retención. Y ahora veo que de manera oportunista, porque hay elecciones y también porque le faltan dólares, está con dificultades, dice que la va a mantener, va a eliminarla, pero solo hasta el 31 de octubre, o sea, termina la elección y vuelve la retención. Lo que yo sostengo es que hay que eliminarlas definitivamente. Por eso voy a ir al Congreso de la Nación a plantearle un proyecto de ley para la eliminación definitiva. Porque ¿cómo es que no era plata, que todo lo que planteamos que había que eliminar la retención éramos degenerados fiscal y ahora, porque hay elecciones y porque le faltan dólares, lo hace por 30 días? ¿No? Estas son las cosas incoherentes que hace el gobierno nacional.
Una cosa más sobre esta cuestión tiene que ver con el costo fiscal de la medida, porque si bien el gobierno recauda por lo menos 7.000 millones de dólares por las liquidaciones del campo con retenciones cero, es verdad que en paralelo deja de cobrar un dinero que es el que se recauda por las propias retenciones. ¿Cuál es el cálculo? Es que el fisco deja de recibir unos 1.500 millones de dólares, que por supuesto tampoco quedan en mano de los productores, sino en una decena de empresas agroexportadoras que son las que tenían guardada, por ejemplo, la soja en silobolsas para cuando la cotización del dólar estuviera como ahora un poco más jugosa. Digo que hubo controversia al respecto porque el Estado deja de recaudar entonces 1.500 palos, pero en paralelo dice La Libertad Avanza, y se ha metido en varias polémicas al respecto, que no tiene dinero para llevar adelante algunas iniciativas votadas por el propio Congreso, como la ley de financiamiento universitario, como la ley de discapacidad y un largo etcétera de cuestiones. Bueno, y ahora sí, ¿funcionó o no funcionó el viaje de Javier Milei a Estados Unidos? Tengo que decirles un contundente sí, porque solo las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, a quien tanto nombramos hoy, ayudaron a calmar las aguas de la macroeconomía, después del apoyo público del Tesoro estadounidense y también de este anuncio de retenciones cero. Bajó el riesgo país, pasó de los 1.400 a aproximadamente 1.000 puntos básicos, el dólar cerró ampliamente por debajo del techo de la banda, es decir, se escapó de la zona de los 1.500 y subieron fuerte las cotizaciones de los bonos argentinos. Y todo esto, y es un punto que quiero aclarar muy particularmente, sin que este tesoro estadounidense haya puesto todavía $1, es decir, fue una cuestión de expectativas. La reunión con Donald Trump y la reunión y las declaraciones públicas de Scott Bessent alcanzaron para que Argentina salga de la zona de turbulencia, y sin haber abierto todavía formalmente ninguna línea de crédito, esas variables se calmaron fuertemente. Ustedes saben, en el mercado todo tiene que ver con las expectativas. Y esto fue, por supuesto, un alivio para el gobierno porque apenas 72 horas antes de esta calma repentina se había viralizado hasta el hartazgo un audio de Luis Toto Caputo diciendo en el streaming libertario carajo que iba a vender todos los dólares de la reserva si hacía falta. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Y después podemos entrar en detalles si quieren por qué y demás. Pero esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos, y también porque digamos es el esquema en el que se acordó en su momento. Y vamos a avanzar con los últimos temas de este episodio. No hay excusa justamente para avanzar y precisamente les quiero decir que podés poner de excusa que el ritmo político de Argentina te da dolor de cabeza o de panza o en algún lugar del cuerpo, pero no tenés excusas a la hora de cuidar tu salud. Por eso este segmento de Los Pasillos del Poder lo acompaña Medife, la cobertura con alcance nacional que te acerca a más de 60.000 profesionales, Camp Doctor 24/7 y excelencia médica. Todo con hasta 50% de ahorro. Sí, hasta 50% menos. Asociate hoy llamando al 0810-122-0400 y cuida tu salud sin excusas. Y veníamos hablando de economía, me guardé algunos datos para el final, no por eso menos relevantes. El primero, el de la actividad económica, que subió 2,9% interanual en julio. Acordate que la comparación se da con un muy flojito 2024, pero bajó 0,1% respecto de junio, siempre según el INDEC. Esto se suma a novedades en el universo laboral, porque la tasa de actividad del segundo trimestre del año quedó en 48,1%, con la desocupación en 7,6% también según el INDEC. Es decir, la desocupación se mantuvo igual a la del mismo periodo de 2024, pero arriba de la del segundo trimestre de 2023, que era de 6,2%, con un dato que no tiene que pasar de largo y que se ve en este informe, y es una tendencia en aumento, que es el crecimiento del empleo informal. Pasó del 41,6% en 2024 al 43,2%, o sea, se incrementa el empleo asalariado no registrado y el cuentapropio
escapismo. No cae, no sube la desocupación, pero los trabajos, para decirlo en lenguaje sofisticado de Harvard, parecieran ser más de morondanga. Porque les vengo contando, y este es otro tema importante, que más allá de que haya pasado la turbulencia, al menos en estos días, vinculada estrictamente con la macroeconomía, todavía la microeconomía, tu bolsillo, tu vida cotidiana, está complicada, y eso lo dicen muchas encuestas serias de la República Argentina. Por ejemplo, una que yo cito siempre, que es la de la especialista en opinión pública Sheila Bilker, que publicó en estos días un estudio que marca que más del 63% de la población argentina siente que está peor que antes en términos económicos y que tiene también más perspectivas negativas que positivas para el próximo año. Mucha de la gente que respondió a esa encuesta es votante de la Libertad Avance, probablemente no quiera saber nada con el peronismo, pero admite que hoy ya no lo niega el gobierno, que estamos transitando un momento económico difícil. Por eso, en el comando de campaña de la Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre, se hizo mucho hincapié en que en lo discursivo hay que tener más empatía con la población de a pie, reconocer precisamente que es un momento duro y que el gobierno en principio no se olvida de eso. La buena noticia de la semana para la Libertad Avanza llegó por el lado de la pobreza. Otro informe del INDEC que marcó que bajó al 31,6% de la población en el primer semestre de este 2025. Sí, igualmente más del 30% de la población es pobre. Es dramático esto, pero los números mejoraron muchísimo de un año a otro. Hoy, según cálculos de los analistas que siguen las estadísticas socioeconómicas, la cifra que se conoció, de vuelta 31,6%, equivale a que haya 15 millones de personas bajo la línea de la pobreza y aproximadamente 3,3 millones de personas en la indigencia, siempre en comparación al primer semestre de 2024. ¿Cómo venía la estadística anteriormente? Bueno, ese primer semestre del año pasado tuvo una pobreza que llegó al 52,9%. Fue el primer dato de la gestión de Javier Milei, recordarán, influido obviamente por la devaluación de ese diciembre de 2023, pero también innegablemente influido por la aceleración de la inflación que habían dejado sobre el final de su gobierno Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Hoy, si comparás primer semestre de 2025 con primer semestre de 2024, la pobreza registró una baja de más de 20 puntos. Y por supuesto, basta meterse a cualquier red social para darte cuenta que hay una polémica gigante al respecto, con gente festejando haber bajado estos 20 puntos y gente diciendo no puede ser que esta estadística sea real. Acá siempre la misma línea, seamos sinceros, este tipo de medición, que es por ingresos, tiene que ver justamente con lo que cobra una persona y lo que cobra una familia, es la misma que se aplicó para el gobierno de Alberto Fernández, para el gobierno de Mauricio Macri y para los gobiernos anteriores. Muchas veces desde ya la estadística está desconectada de la sensación que tenemos en nuestra vida cotidiana, y algo que están pidiendo muchos especialistas en la materia es que la pobreza deje de medirse por la línea caprichosa de los ingresos que tienen las familias en nuestro país y que se empiece a medir de una forma que se llama multidimensional. No solo considerar para la pobreza la cantidad de ingresos, sino también las condiciones estructurales de tu vivienda, la infraestructura a la que tenés acceso y otras cuestiones que también hacen a una vida digna. Por supuesto, como cada vez que salen estas estadísticas, la polémica está servida. Dos datos rápidos que quería decirles y que voy a seguir desarrollando la semana que viene tienen que ver, primero, con la polémica que hay alrededor de la figura del jefe de gabinete Guillermo Francos, que promulgó la ley de emergencia en discapacidad en la República Argentina. Lo tenía que hacer obligatoriamente porque esa ley había sido votada, después vetada, y el Congreso insistió en sus dos cámaras con más de 2/3, pero la promulgó de una forma que no tiene antecedentes en la democracia, y que es decir, la promulgo, pero la devuelvo al Congreso para que me digan de dónde tiene que salir el dinero. Esto generó que la oposición pidiera interpelarlo al jefe de gabinete en los próximos días y amenazar con aplicar una moción de censura. ¿Qué significa una moción de censura? Que si la oposición llegara a juntar la mitad más uno de cada una de las cámaras, podría sacarlo de su rol al jefe de gabinete.
Y el otro dato es que las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre están a la vuelta de la esquina realmente, y que este año votamos, yo lo vengo diciendo, con un nuevo sistema que es la boleta única de papel. ¿Se dieron cuenta que hay pocas campañas de educación al respecto? Ya les voy a contar más detalles. No es difícil el sistema, pero es un sistema nuevo al que no estamos acostumbrados en buena parte del país. Por ende, quiero dejar una alerta prendida al respecto porque falta educación y mucha. Y así llegamos al final de Los Pasillos del Poder, el detrás de escena de la política argentina y la explicación de por qué pasa lo que pasa. No se olviden de seguirnos, no se olviden de activar la campanita y no se olviden de escribirme si quieren que toque algún tema particular. Me encuentran en todas las redes sociales en @Nacho Girón. Gracias por estar y hasta la semana que viene.